Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y hoy hablaré, como hago siempre, de un montón de empresas. Por ejemplo, tenemos noticias que comentar del grupo Louis Vuitton, que presentó resultados del primer trimestre esta semana. Tenemos que hablar, como siempre, de un montón de empresas tecnológicas, como por ejemplo Google. Por ejemplo, hay que hablar también de Meta. Tenemos también una noticia importante de Tesla, ya que va a despedir a una parte importante de su plantilla. Tenemos también alguna noticia de Johnson & Johnson, de Intel, de ASML, que presentaba resultados de Telefónica, y también tenemos que comentar una posible OPA de una empresa española que se llama Naturgy, entre otras empresas. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados financieros. Bueno, empezamos comentando los números que nos ha presentado en este caso Louis Vuitton del primer trimestre del año 2024. Aquí podéis ver que los ingresos reportados disminuyen un 2%, pero como os he dicho más veces, yo creo que el dato que hay que mirar siempre es el dato orgánico, que excluye, pues por ejemplo, cosas como el impacto que puede tener la divisa, que por cierto en estos resultados ha perjudicado un 4%. En anteriores trimestres, si recordáis, le venía beneficiando la divisa, bueno, pues en este caso ha perjudicado. El crecimiento orgánico ha sido únicamente del 3%, que puede parecer un crecimiento flojo, pero ya sabemos que el sector del lujo, especialmente en las empresas que son menos lujo, como por ejemplo Kering, que está a un nivel por debajo, ¿no?, de Louis Vuitton, pues ya sabemos que están sufriendo, sobre todo en la parte de Asia. Las partes que no han crecido, sino que han decrecido dentro de Louis Vuitton sería la parte de bebidas, de vinos y licores, que orgánicamente decrece un 12%. Esto es algo que más o menos podíamos llegar a intuir, sobre todo si seguimos empresas como por ejemplo Diageo, ya que hay cierta debilidad en esta parte. Y la otra parte que ha decrecido sería la de relojes y joyas, que decrece un 2%. Los otros grupos de Louis Vuitton sí que han tenido crecimientos, pero es cierto que el dato de crecimiento pues no es demasiado potente. No tiene nada que ver con los crecimientos que venía presentando en años anteriores. Si nos vamos a ver los detalles de cómo ha crecido geográficamente, podemos ver que en Estados Unidos y Europa las ventas han crecido un 2%, es decir, que más o menos se mantienen planas, con poquito crecimiento. En Japón el crecimiento ha sido del 32%, Asia, excluyendo Japón, decrece un 6%, y como podéis ver aquí es un mercado importante del que vienen el 33% de los ingresos del grupo Louis Vuitton. Entonces, bueno, resultados más o menos yo creo en línea con lo que se podía esperar. Resultados pues quizás un poco flojos, evidentemente. La reacción del mercado fue buena y de hecho estuvieron subiendo las acciones en torno a un 4% tras presentar resultados. Y esto es debido a que quizás el mercado se pensaba que Louis Vuitton iba a resistir peor y las ventas iban a caer más. Entonces, bueno, yo creo que más o menos son en línea con lo que se podía esperar. Pasamos ahora a comentar los resultados de Tesla. Tesla es una empresa que está anunciando despidos esta semana. Confirma que va a despedir al 10% de su fuerza laboral global. En años anteriores vimos despidos de otras empresas tecnológicas, como por ejemplo despidos en Google o despidos en Meta, entre otras muchas empresas. Y ahora los estamos viendo en Tesla. Veremos cómo afecta esto a la cultura empresarial o si puede tener un impacto en esta empresa o si finalmente pues esto simplemente se termina traduciendo en un ahorro de costes, como parece que ha sido en algunas otras empresas tecnológicas, y las acciones de aquí a un tiempo pues se terminan recuperando. Pero lo cierto es que desde que anunciaron esto y anteriormente también, pues la empresa no ha parado de caer. De hecho ya acumula una caída pues bastante importante en los últimos meses. Fijaros, desde finales del año 2023 las acciones estaban a $250 y ahora mismo están a 151. No paran de caer. Y dentro de las grandes empresas tecnológicas pues es una de las que peor lo está pasando. Las otras pues están cerca de máximos históricos casi todas. Tenemos otra empresa que parece que va a despedir a más gente, no tenemos datos concretos de a cuántas personas despedirá, pero aquí nos anuncian de que Google realizará más despidos y reestructuraciones, incluidos cambios de países, según un informe. Pasamos ahora a hablar de Apple, otro de los gigantes, y en este caso pierde el primer puesto como fabricante de smartphones a manos de Samsung, que actualmente sería el líder. Los envíos de Apple han caído a 50,1 millones de smartphones en el primer trimestre. Esto es una caída del 9,6% comparado con los 55,4 millones de envíos de hace un año. Y el líder actual, que sería Samsung, tiene unas cifras de 60,1 millones. Tenemos que hablar también de Johnson & Johnson, ya que presentó resultados esta semana. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, pues yo os diría que más o menos fue en línea con lo que se estimaba. Presentó en beneficio por acción $2,71 frente a $2,64 que esperaba el consenso,
es decir, un poquito por encima, y en el dato de ventas pues prácticamente presentó lo que se estimaba, 21.380 millones de dólares frente a 21.400 que se esperaban. Johnson & Johnson también anunciaba que aumentaba su dividendo un 4%, hasta los 1,24 dólares por acción trimestrales. Con este dividendo nos vamos a una yield de más del 3,3%, que para Johnson & Johnson pues está bien. Realmente aquí podéis ver la rentabilidad por dividendo que ha venido dando históricamente y está en uno de los puntos más altos de los últimos 5 años. Por cierto, esta empresa lleva un tiempo también cayendo, está corrigiendo en las últimas semanas y actualmente pues la tenemos de nuevo a valoraciones que en mi opinión son bastante razonables. Está cotizando ahora mismo una valoración de unas 13,5 veces beneficios estimados para los 12 próximos meses. Actualmente está en la zona de 145 dólares por acción y venimos de caer de la zona de 160. Continuamos ahora con una noticia de Meta. A finales de este año, Meta va a lanzar un nuevo producto educativo para sus dispositivos Quest, para sus gafas de realidad virtual. Permitirá a profesores, formadores y administradores acceder a una gama de aplicaciones y funciones específicas de la educación y les permitirán gestionar varios dispositivos Quest a la vez. La verdad es que para todo este tema de la educación creo que puede estar bien los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. Yo creo que puede ser un producto útil para mejorar todo esto. También tenemos una noticia de Amazon. Las membresías de Amazon Prime en Estados Unidos aumentan un 8% hasta alcanzar un nuevo máximo después de la pausa, del frenazo que habían tenido. Y es que Amazon pues ya veis que continúa teniendo cada vez más suscriptores Prime y cada vez pues va teniendo más ingresos de esta suscripción. No sé si vosotros sois usuarios de Prime, pero yo lo tengo hace 7-8 años y la verdad es que estoy bastante satisfecho. Aquí en España pues no tiene un precio excesivamente alto, creo que son unos 50 euros al año. En Estados Unidos sí que es más caro, según pone en la noticia son unos 140 dólares al año. Tenemos también noticias de Adobe, que está lanzando el asistente Acrobat AI, que cuesta a partir de 5 dólares al mes. ¿Y qué hace este asistente que podéis ver aquí que está lanzando Adobe? Bueno, pues el asistente de inteligencia artificial responde a las preguntas de los usuarios sobre archivos PDF y otros documentos en Acrobat, utilizando una interfaz de chatbot para localizar información específica, generar resúmenes y proporcionar citas extraídas del texto. Tuvimos también esta semana los resultados de United Health, que es una empresa que os comenté en el vídeo del viernes. Las acciones están subiendo bastante esta semana, ya están casi en 500 dólares. Es cierto que había estado corrigiendo en meses anteriores y se había puesto una valoración interesante. De hecho, en el vídeo en el que os hablé de estas acciones el viernes, pues cuando me puse a prepararlo estaba en torno a 450 dólares y ya ha subido pues casi un 10% desde entonces. Presentó unos resultados mejor de lo estimado. En el primer trimestre creció un 8,6% interanual hasta los 99.800 millones de dólares, con unas ganancias ajustadas por acción de casi 7 dólares por acción. Bueno, y en ese vídeo que os he dicho del viernes, no solamente hablé de United Health, sino que también os hablé de otras dos empresas que van a aumentar sus dividendos y sus beneficios en los próximos años a doble dígito. Y creo que son acciones, las tres que comentamos, que están a valoraciones al menos razonables, especialmente United Health. Pues bueno, creo que la valoración a la que estuvo hace unos días era bastante baja para una empresa de esta calidad. Tenemos también noticias de ASML, que estuvo corrigiendo esta semana después de presentar resultados. Las ventas no cumplen expectativas con una caída del 22%. Y es que las estimaciones que hay para ASML en este año es que va a ser un año más o menos plano, no va a ser un año de crecimiento. Pero la compañía se está preparando para tener un potente crecimiento en los próximos años. Ya sabéis que el sector de los semiconductores, al fin y al cabo, es un sector que a largo plazo pues tiene mucho crecimiento, pero es cíclico, no crece todos los años sin excepción. Y si veis las estimaciones, por lo que se descuenta es un poco esto. El año que viene, 2025, según se estima y según ha dicho la propia compañía, pues sí que debería ser un año de más crecimiento. Así que bueno, vigilamos también esta empresa. ASML, para el que no la conozca, es la empresa que tenemos aquí en Europa que fabrica las máquinas con las que después se hacen los semiconductores y se las vende, pues por ejemplo, a Taiwan Semiconductor, y allí se hacen pues los chips, por ejemplo, de Nvidia y de otras empresas. Taiwan Semiconductor, por cierto, también estaba cayendo esta semana, ya que ha presentado unos resultados un poco por debajo de lo que esperaba el mercado. Gana cerca de 7.000 millones de dólares e ingresa 18.000 millones hasta marzo.
Esto supone que los ingresos aumentan un 16,5% y el beneficio lo hace un 8,9%. Tenemos alguna noticia más de semiconductores esta semana. Por ejemplo, tenemos que Intel lanzará 2 chips de inteligencia artificial para China, pero con capacidades reducidas. No van a ser igual que los chips que se hacen, pues por ejemplo, en Estados Unidos. Para China, pues van a ir un poquito más capados. Y tenemos también otra noticia más de semiconductores que tiene que ver con AMD. Como veis, amplía su cartera de PCs comerciales con inteligencia artificial para ofrecer un rendimiento de liderazgo en sistemas profesionales móviles y de escritorio. Y es que estos años, pues lo que vamos a ver son cada vez más PCs comerciales con funciones de inteligencia artificial. Esto, cuando hablamos de HP, pues también comentamos que podría ser de alguna forma un catalizador, no solamente para esa empresa, sino también para otras, como por ejemplo Microsoft en la parte de hardware, que impulse un poquito las ventas, ¿no? O anime un poquito ese mercado, sobre todo en la parte de hardware, que es más cíclico y que tiene menos crecimiento que otras partes del negocio, ¿no? Al menos en empresas como Microsoft. Pues siempre crece más la parte de software, esto afectaría a la parte de hardware. Tenemos también una noticia de Lockheed Martin, que es una empresa de armamento, como veis, gana un contrato de defensa antimisiles con Estados Unidos por valor de 17.000 millones de dólares. Un contrato importante. Tenemos alguna noticia más esta semana, por ejemplo, Adidas, que presentó resultados y dio unas mejores perspectivas para los próximos trimestres. La empresa espera ganar más dinero del que se podía estimar anteriormente. Entonces esto es algo que el mercado ha recibido pues de buena manera y las acciones, como podéis ver aquí, pues han estado subiendo más de un 10% esta semana. Adidas, si recordáis, es una empresa que comentamos en el canal porque cayó muchísimo. De hecho, la comentamos prácticamente en los mínimos a los que cayó. Por debajo de 100 euros, recuerdo que hicimos ese vídeo y hablábamos de problemas con el inventario. Pero bueno, ha recuperado bastante desde entonces. Yo sí que compré acciones en esa zona cuando hice ese vídeo porque me parecía una situación interesante, pero también tengo que deciros que para cuando subieron a 150, 160 euros, pues no me quedaba ninguna, ya las había vendido todas. Entonces este último tramo de subida, que han subido como un 30% más desde que las vendí, pues no lo he aprovechado. Y una empresa del sector que actualmente yo creo que está a una valoración razonable es Nike. No es que sea una ganga, ni mucho menos, pero fijaros, ya lleva una caída significativa, desde máximos ha caído casi un 40%, no pasa evidentemente por su mejor momento, pero yo creo que es una buena empresa, y la valoración pues es más o menos razonable. Ya os digo que no es una ganga sería si la tiran pues otro 20 o 30%. La verdad es que Nike es una empresa de calidad y si nos vamos a la valoración, pues actualmente está unas 24 veces PER. Como veis, pues hace mucho tiempo que no se podía comprar a estas valoraciones. Ya os digo que tampoco es una ganga, una valoración de 24 veces PER, teniendo en cuenta el crecimiento que tiene, pues bueno, yo creo que puede estar bien valorada en estos momentos. Tampoco pagaría un múltiplo mucho más alto por las acciones de Nike. Pero el tema es que siempre que la he mirado yo en los últimos años, pues cotizaba a valoraciones estratosféricas de 40, 50 veces PER. Y ahora mismo pues sí que creo que está a una valoración mucho más razonable. A lo mejor se puede hacer un vídeo hablando más en profundidad de Nike en algún momento si os apetece. Si veo que os interesa, pues podría hacerlo. Tenemos también una noticia bastante importante que tiene que ver con una empresa energética española, y es que TAQA estudia ofrecer 27 euros por acción para comprar Naturgy. Esta semana se ha estado hablando de una posible OPA sobre Naturgy. Este precio, que dicen que están estudiando, sería de unos 26.000 millones de euros por la empresa, eso es lo que estarían ofreciendo. Si vemos lo que ha estado haciendo Naturgy, pues como veis, con estos rumores de OPA y con este interés por comprar la empresa, han estado subiendo las acciones. Actualmente están más o menos en 23 euros por acción. Aquí en la noticia nos hablan de 27, entonces veremos si finalmente pues acaba llegando a buen puerto esta OPA y la terminan comprando por ese precio. También recordad que no hay nada garantizado, también podría echarse para atrás. Naturgy es una empresa que yo creo que el precio que han lanzado sería un precio razonable para el negocio, sería más o menos una valoración de unas 9 veces EBITDA, si estarían pagando unos 27 euros por acción. Actualmente está en torno a 7,5 veces. Las acciones la verdad es que no cotizan muy caras, de hecho las comentamos en un vídeo también recientemente, un vídeo que se llamaba Oportunidad de inversión en el sector eléctrico, en el que no solamente hablamos de Naturgy, hace unas semanas creo que estaban a 19 euros cuando lo comentamos, sino que también hablé pues de otras empresas como Iberdrola, que no creo que esté particularmente cara, o también hablamos de Enagas, que recortó su dividendo y os conté pues todo ese tema, y también de Endesa, que también pues ha estado rebotando
desde entonces. Tenemos también noticias de ACS, prevé aumentar un 14% sus beneficios, sus ganancias, y repartirá 2.000 millones a los accionistas hasta el año 2026. Y es que estos son los objetivos que se ha marcado en su nuevo plan estratégico que va desde el 2024 hasta el 2026. La verdad es que lo tengo que mirar más en detalle, solamente he visto esta noticia, pero parece que pinta bien. Aquí nos hablan que las estimaciones de ganancias serán entre 850 y 1.000 millones de euros para 2026 y en los ingresos nos dan un guidance de entre 43 y 48 billions, con un aumento del 9% anualizado en los ingresos hasta el año 2026. La verdad es que buena empresa ACS. Después tenemos también esta última noticia que os he recopilado de Telefónica. Y es que ya sabéis que el Estado español, a través del SEPI, quiere comprar hasta el 10% de Telefónica, ya lo hemos ido comentando. Y en este caso ya ha alcanzado una participación del 5% en el capital de la compañía. Es decir, todavía pues tienen que comprar el otro 5% que dijeron, hasta alcanzar el 10%. Y bueno, hasta aquí el repaso semanal de noticias, espero que os haya parecido interesante y sin quitaros más tiempo me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido.